Son las 7:14 de la mañana. Este domingo será la convención del Partido Unidad Social Cristiana. Hemos venido conversando con sus precandidatos. Hoy es el turno de don Erwin Macís, que está aquí con nosotros. De nuevo, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días de nuevo y un placer estar aquí con todos ustedes y con todos los que nos están viendo desde sus hogares. Don Erwin, antes de comenzar a conversar sobre sus propuestas, sobre su plan de trabajo, vamos a ver un perfil que nos realizó nuestra compañera Yesenia Alvarado sobre quién es usted y cuáles son sus principales propuestas. De acuerdo, excelente. Bueno, mi nombre es Erwin Macís Castro, soy abogado, notario, tengo una maestría en Administración y Derecho Empresarial. Junto con mi esposa conformamos una familia y tengo dos hijas, Victorita y Clara. Ellas tres son mi motor de vida y mi inspiración para poder también asumir estos retos que el país requiere. ¿Por qué quiere ser presidente? Quiero ser presidente porque el país tiene muchísimas oportunidades. Pasamos un momento difícil, pero tenemos que aprovechar todas las condiciones, incluso la herencia histórica de nuestros abuelos para poder salir adelante de este difícil momento. Quiero ser presidente por los jóvenes que hoy día no consiguen empleo, por los adultos mayores, los abuelos que no han tenido oportunidades y que sobreviven con ingresos menores de 100,000 colones, por las mujeres que todavía no han o no hemos logrado como sociedad generar una igualdad de género. ¿Por qué cree que es la mejor opción? Yo voy a ser un presidente que va a ser un instrumento para que los costarricenses puedan aprovechar las oportunidades de los modelos exitosos que ya el mundo ha experimentado. Por ejemplo, en materia de agricultura, vamos a traer el modelo de Corea del Sur y de los Países Bajos para poder combinar la tecnología al agricultor y poderle dar productividad para que puedan vender sus productos y obtener ganancia. De España vamos a traer las vitrinas y las plataformas de transparencia para que cada costarricense pueda saber en qué se invierte cada impuesto que paga. De Francia vamos a traer los modelos de atención geriátrica, los hospitales de atención geriátrica y también la telemedicina. De Estonia vamos a traer los modelos de conectividad para que seamos un país realmente conectado. De Alemania vamos a traer el uso eficiente de las energías para poder ser un productor también de hidrógeno verde. ¿Cuál es el principal problema del país y cómo lo resolvería? En todos los lugares el desempleo es el principal reto que tiene el país. Tenemos que reactivar nuestra economía, alejándonos de la lógica de nuevos impuestos, generando productividad, generando herramientas, pero también con nuevos proyectos. Por ejemplo, el hidrógeno verde, que vamos a proyectarlo en esta campaña para poder ser el principal productor de hidrógeno verde en el mundo y generar más de 300,000 fuentes de empleo. Hacia eso tiene que apostar Costa Rica como un país de todas maneras verde, concebido así en el mundo, y con orgullo lo decimos. ¿Cuál es su solución para crear más empleos? Lo primero que hay que hacer es aprobar una ley que voy a presentar ahora como diputado para que no exista un nuevo trámite. Es decir, el país no puede generar un nuevo trámite. Eso es número uno. Y lo segundo, vamos a tener que utilizar la tecnología, porque la única forma de poder brincarnos la burocracia es con la tecnología. Es usted emprendedor que de su casa, con su celular, en 30 minutos inscribió su emprendimiento en la municipalidad, en salud, en la caja, en el INSS, con un único formulario. Esa es la forma de poder brincarnos los trámites y poder lograr vencer la burocracia. ¿Cómo reducir el rezago en educación elevado por huelgas y la pandemia? Ya tenemos un modelo obsoleto. Tenemos que cambiar el modelo por completo. El año anterior, 90,000 estudiantes no se reportaron con sus maestros. Y eso es un problema, eso es un serio problema que enfrenta el país. En preescolar, vamos a unificar todo el sistema. Red de Cuido, Sensinay, preescolar, y darles herramientas pedagógicas realmente. En primaria y secundaria, vamos a fortalecer el modelo de bachillerato internacional. Nuestros estudiantes tienen que tener las mismas condiciones que alguien de Estados Unidos o de Europa. Y las condiciones están establecidas en bachillerato internacional. Y vamos a reforzar también los colegios científicos
técnicos y académicos principalmente. Tenemos muchos otros, pero vamos a enfocarnos en esos 3 para poder lograr que el país sea competitivo. Si lo eligen presidente, ¿cuál será su primer decreto? El fondo de avales, que son créditos para poder ayudar a todos los emprendedores, para poder sostener las 10.000 pymes que están en problemas por la pandemia y para poder sostener al sector productivo de este país, tenemos que duplicarlo. Hoy día está en 300 millones la discusión, vamos a duplicar el fondo de avales en al menos 600 millones de dólares para poder sostener nuestra economía y para poder darle una herramienta en este difícil momento en el que están pasando todo el sector productivo de este país. Don Erwin, con usted coincide todo el país que el desempleo y la pobreza es terrible. Tenemos números vergonzosos, no de los últimos años, sino de las últimas décadas, pero el desempleo se ha agravado muchísimo en los últimos años. Habla usted en su página al respecto de ese tema del desempleo, de la reactivación económica, de crear proyectos para un Estado más rápido y eficiente para fomentar nuevas actividades económicas, y así dice en su propuesta. ¿Qué proyectos específicamente son los que está usted proponiendo? Quizá podamos citar 3 y también me gustaría que conversáramos sobre cuáles son esas nuevas actividades económicas que usted propone. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La primera, no una propuesta, sino más bien como una solución al desempleo, es el Fondo de Reactivación Económica. Yo estoy proponiendo que pongamos a disposición de los productores, empresarios más afectados por la pandemia, 500 millones de dólares para poder rescatar la gente que se sobreendeudó y también para poder ayudar al sector más impactado. Por ejemplo, los que tienen hoteles pequeños y medianos, incluso que han tenido un legado histórico, que fueron heredados hasta por sus padres, los restaurantes, las cafeterías, los bares, el sector de la economía naranja, los actores, los cantantes, también los dueños de gimnasios, canchas de fútbol sintético y otros más. Ese sector ha sido muy impactado por la pandemia y muchos han quebrado. Y no hay nada peor en este país para un emprendedor que quebrar, porque después de ahí ya queda manchado incluso en su jefe y no va a tener una segunda oportunidad. Nosotros queremos proporcionarle una segunda oportunidad para que se reincorpore al sistema productivo de este país. Son fondos con intereses muy bajos y en donde el mismo Estado es su garante o su fiador. De esta manera podríamos reactivar rápidamente la economía y poder lograr que todos estos negocios puedan pagar las patentes que debían o incluso poder liquidar o recontratar al personal que dejó de contratar o despidió. Este fondo es capital semilla y digamos la lógica de esto es que se reproduzca y que nos genere también réditos al Estado. El otro proyecto importante para reactivar el turismo es convertir a Costa Rica en el centro de eventos masivos de la región. Hoy día, cualquiera que quiera desarrollar un evento masivo tiene que cumplir con más de 33 trámites, invertir para ello cerca de $15,000. Y esto, por supuesto, desincentiva este tipo de actividades. Y son actividades que generan muchísimo turismo. Por ejemplo, cada vez que se hace un concierto, ingresan al país entre 10,000 y han ingresado hasta 20,000 personas para ver ese cantante. Bueno, yo el último concierto que fui fue el de Luis Miguel, que mi esposa me llevó, pero en todas estas actividades la persona ingresa, viene al país, aprovecha para ir a conocer nuestras playas, nuestras montañas, reactiva la economía. Y hay un ejemplo muy claro que me gusta contarlo y es uno que hubo en Punta Arenas que fue como de aviones que hacían piruetas o acrobacias, esa es la palabra correcta. Ese día Punta Arenas Centro
recibió $1,500,000 que se distribuyó entre todos, entre los que venden vigorones, granizados, el que cuida los carros, los bares, los restaurantes. Bueno, nosotros tenemos como país infraestructura natural, ¿verdad? Porque tenemos muchísimos lugares encantadores donde podíamos hacerlo. En OSA, por ejemplo, hacen conciertos una vez al año y llega gente de todas partes del mundo. Y también tenemos infraestructura construida, como el Estadio Nacional y otros. De manera tal que de esta manera pretendo reactivar también y aportar al sector turismo que ha sido muy golpeado. Y otra tercer eje importante son las jornadas de bilingüismo. Y a mí me interesa mucho enfocarlas principalmente a un sector de la población. Personas de 50 a 65 años que hoy más que nunca se les está dificultando conseguir empleo. Incluso los jóvenes están teniendo algunas herramientas mayores que este sector de la población, pero es más sencillo, por mucho, si ellos tienen al menos inglés básico para conseguir empleo que si no o que si tuvieran un título de licenciatura. Y creo que ellos también merecen herramientas y una oportunidad. Yo pretendo plantearlo a través del INA, a través del Ministerio de Educación y a través de un convenio que pienso desarrollar con la Embajada de Estados Unidos para obtener voluntariado y a través de las plataformas digitales poder generar estas jornadas de bilingüismo. Don Erwin, para estos 3 proyectos de los que usted me conversa, el Fondo de Avales, los eventos masivos, este programa de bilingüismo, ¿qué haría la diferencia en que usted fuera presidente? Porque para estos 3 proyectos usted ha tenido durante los últimos 3 años la plataforma más poderosa de este país, que es justamente el Congreso, la Asamblea Legislativa. Estos 3 proyectos son proyectos que podrían trabajarse desde la Asamblea Legislativa. ¿Por qué lleva 3 años ahí y no tenemos estos 3 proyectos? ¿Cuál es la diferencia en que usted fuera presidente si ha tenido la plataforma más poderosa? Bueno, las jornadas de bilingüismo son una política pública que desarrolla el Ejecutivo porque tiene relación directa con el INA y tiene relación directa con el Ministerio de Educación. Eso es un decreto, tal vez, a lo sumo, y ni siquiera se requiere. Es una política pública del Ejecutivo. Pero podría haberse trabajado desde la Asamblea Legislativa, los eventos masivos, un proyecto que los facilite, y el Fondo de Avales definitivamente es un tema de Congreso. Sí, hoy día se está discutiendo la primera parte del Fondo de Avales y por eso no podemos, digamos, ir a la segunda parte sin haber desarrollado la primera. Ese primer proyecto de ley habla de $300 millones. Lo que pasa es que con esos $300 millones no nos va a alcanzar. Eso va solamente a alcanzar para, digamos, reconvertir deuda. Principalmente va a ser canalizada por aquellas empresas que han sobrevivido, pero se han sobreendeudado. La segunda parte, que es el Fondo de Reactivación Económica, que podría estar llegando a partir de los primeros 100 días de mi gobierno, vendría a establecer, digamos, esa recuperación de incluso de los que han quebrado. No tendría sentido presentar, digamos, la segunda parte sin haber establecido la primera. Pero además el ejercicio del primer Fondo de Avales nos permite conocer los resultados. Ver si logramos llegar, digamos, a las 10.000 empresas o ver si podemos subirle a las 30.000 que yo estoy apostándole en la segunda parte. Y lo de los eventos también pasa por el Ejecutivo. Yo podría establecer una ley, Marco, que diga, vamos a ver, bajémosle la cantidad de requisitos, pero eso no requiere una ley, eso requiere básicamente una revisión de cada una de las instituciones de este país. Lo que sí quiero hacer, y lo mencioné incluso en el preámbulo, es generar, y esto pareciera absurdo, pero me parece que es necesario, es generar una ley que impida más requisitos. El país de más burocracia, yo creo. Usted está hablando de trámites en 30 minutos. El tema de la tramitología ha sido tema político de los últimos quizá 20, 25 años y no hemos logrado mucho al respecto. Seguimos teniendo trámites terriblemente engorrosos, burocráticos, muy extensos. ¿Cómo lograríamos tener trámites de 30 minutos? Hemos dado vueltas, hemos estado en un círculo con los mismos temas de los últimos años. Lo que pasa es que hoy día tenemos herramientas que antes no teníamos. Hoy la tecnología ha avanzado muchísimo y nos permite poder experimentar o al menos
visualizar modelos exitosos en el mundo, como el de Estonia, por ejemplo, en donde es un país totalmente conectado. Yo visualizo a Costa Rica como un país totalmente conectado, 100% conectado, en donde podamos tener las plataformas necesarias para poder lograr que ese formulario que usted, emprendedor, llena en 30 minutos, o bueno, diga, puse 30 minutos por poner, no sé, ¿verdad? Puede ser más, menos. Pueden ser 18 meses. No. Actualmente alguien puede tardar más de un año, año y medio para poder tener un negocio en regla. Hoy día sí. Entonces, por eso es difícil cuando usted nos dice que pasemos de 18 meses a 30 minutos, uno quisiera conocer cuál es el plan para hacer eso realidad. Es que hoy no existe esa plataforma. Lo que yo quiero es establecer esa plataforma y para eso tenemos que interconectarnos todos. El gobierno mismo tiene que interconectarse. Cada ministerio tiene su propio sistema, está todo, digamos, regado por todo lado. No hay una inteligencia, digamos, que nos permita que el país esté unificado en esto. Hay algunos esfuerzos. El Congreso aprobó recursos para que Hacienda pueda tener ya, digamos, un mayor soporte desde el punto de vista tecnológico, pero nos falta mucho más. Y claro, cuando ese formulario llegue y cumpla los 5 o 6 requisitos, no los 30. Es que, digamos, cuando usted es emprendedor o cuando usted quiere generar un negocio en este país y se topa con 30 requisitos, usted se desmotiva y dice, bueno, ¿por qué voy a invertir en Costa Rica si en El Salvador o en Panamá es mucho más sencillo realizar un evento, es mucho más barato realizar un evento? Entonces, si queremos ser competitivos, tenemos que buscar estos canales que hoy día no existen y que en mi gobierno vamos a promoverlos. Tenemos 4 años para hacerlo y me parece que ese es uno de los principales retos que tiene este país. Don Erwin, una de las principales cosas que a veces la población achaca en las personas, en los representantes políticos, en el presidente, en los diputados, es el compromiso con los temas que al país le urgen. Y ahora tenemos el tema de empleo público. Usted ha manifestado abiertamente que apoya el proyecto de empleo público, pero no estuvo el día de la votación. Sí. ¿No denota eso falta de compromiso con el país? Bueno, no. Quiero disculparme por eso. Yo he manifestado que ese proyecto, pese a que es un proyecto que no reúne las condiciones completas que yo quisiera, y a veces uno quisiera caminar 1 kilómetro y bueno, y la voluntad de 57 diputados permite que caminemos solamente 200 metros, pero es un avance. Yo creo en los avances y en los consensos. Ese día hubo un receso y salí a atender unos colegas suyos, pero faltaban otros diputados de uso de la palabra. En el receso se pusieron de acuerdo para que no hablara ningún otro diputado y cuando me di cuenta indicaron atención a las puertas, que es de la frase típica, traté de correr y casi me llevo el micrófono de los colegas suyos que nos estaban entrevistando. Y no pude llegar y lo lamento mucho porque yo estaba muy interesado en poder votarlo, así lo he dicho. Bueno, en segundo debate obviamente lo voy a votar. Creo que es un proyecto que tiene importantes elementos, no todos, pero sí avanza el país en esta lógica. Sí tengo que pedir disculpas porque, digamos, uno trata de atender a la gente y estar, digamos, en varias cosas al mismo tiempo, pero sí fue una desatención mía. No provocada por mí, pero sí fue una desatención. Don Erwin, otro tema que preocupa muchísimo al país y bueno, en los últimos meses aún más, es el tema del narcotráfico en general y la injerencia que ha tenido en ciertos círculos políticos, o por lo menos la sospecha de que hay injerencia en la política. ¿Usted tiene alguna propuesta al respecto del manejo del narcotráfico en el país? Sí, yo he propuesto una policía de inteligencia. Esta policía de inteligencia tiene que brindarle protección a nuestra institucionalidad, porque el crimen organizado lo que busca es desmantelar la institucionalidad. Esta policía no es para cuidar a los diputados, es para cuidar la representación del poder legislativo, incluso del mismo poder judicial. Pero además esta policía de inteligencia tiene que articular con el resto de las policías, que también están segmentadas y que no se comunican entre sí.
Hoy día tenemos cerca de 16,000 oficiales y no existe, digamos, un eje de inteligencia que pueda dar herramientas, incluso que pueda darnos herramientas a los funcionarios públicos para saber si podemos reunirnos con alguien o no, porque obviamente... Bueno, por ejemplo, usted tuvo la visita de uno de los sospechosos de liderar una banda narco en semanas atrás. Sí, desafortunadamente ellos ponen una fachada distinta, obviamente, de lo que son, y esas fachadas, bueno, es lo que uno percibe, pero si tuviéramos una policía de inteligencia, nos da herramientas importantes para poder evitar esos desafortunados acercamientos. Ellos vienen a hablar como un empresario común y corriente. Y yo he tenido un despacho de puertas abiertas, he atendido, no sé, más de 2.500 personas en estos 3 años. Lo otro que es importante para combatir el narcotráfico son los radares. Le cuento, teníamos un buen convenio con el gobierno de Estados Unidos que se ha, por alguna razón que no conozco, se ha como dejado de lado. Ese radar que existía en la zona sur de este país fue trasladado para Belice y bueno, eso abrió camino, ¿verdad? Y a mí me parece que tenemos que ser muy sólidos con eso y poder apoyarnos con países que tienen más herramientas que nosotros. Y también los escáneres para poder darle protección a las exportaciones. Eso es muy importante para poder asegurarle a los países donde exportamos de que aquí estamos exportando realmente lo que es y que no se está aprovechando para alguna otra cosa. Y hay un último elemento, si me permite, es mejorar el salario de los policías, de todo el sector, son los que, digamos, peor salario tienen. Esto lo viene a remediar un poco empleo público, aprovechando el tema anterior, pero ciertamente tienen muchísimas desventajas salariales. Este país invierte en seguridad solo un 0,3% del Producto Interno Bruto. Solo para ponerlo en comparación, digo, en educación invertimos un 8%. Y qué dicha. Qué dicha, ojalá fuera más. Claro, pero en seguridad un 0,3%, que es muy poco para poder lograr, digamos, combatir realmente el crimen organizado. Don Erwin, uno de los proyectos que usted ha propuesto, y lo he visto conversando al respecto en redes sociales, es el que tiene que ver con los taxistas. Usted habla de un proyecto para asegurar a los taxistas, indemnizarlos. ¿Cómo funcionaría eso? Bueno, ese es un proyecto que no es aislado y que va de la mano con otra propuesta que tengo. Yo pretendo legalizar las plataformas digitales de Didi, Uber, etcétera, y también a todos los que reparten comida, Uber Eats, etcétera. Y indemnizar a los taxistas regulares. Sí, porque hoy tenemos el peor de los escenarios. Tenemos un sector de cerca de 40,000 personas que están trabajando, digamos, de alguna manera en la informalidad, que no le generan recursos a este país. Y además muy afectados porque ni siquiera pueden ir a la caja para asegurarse porque es una actividad no regulada. Entonces, digamos, cuando usted regula la actividad, también usted como Estado empieza a recibir más ingresos. La seguridad social también recibe más ingresos. Lo que me preocupa es cómo vamos a indemnizar a los taxistas. Vamos a recibir más ingresos de las plataformas, no de los conductores, pero sí de las empresas, que hoy día no están pagando, no se están pagando nada, y ahí va a haber un aumento importante de recursos. Y ciertamente la Procuraduría ha dicho que no se puede, digamos, utilizar una actividad para compensar la otra. Sin embargo, yo pienso que al subir los ingresos del Estado podemos lograr indemnizar a los taxistas. Y les voy a decir por qué. Porque el Estado les cambió las reglas del juego. Hoy día no están sobreviviendo y por eso le decía que tenemos el peor de los escenarios, porque tenemos 40,000 en irregularidad o en un estado no regulado y un sector de taxistas que empezaron a resentir, pues obviamente la competencia. Y entonces, como decía mi abuela, no hay cama para tanta gente. Aquellos que deseen regresar la concesión tienen que tener una compensación estatal para poder lograr esos equilibrios históricos. Digamos, así hemos resuelto nosotros como país los grandes problemas. Digamos, en la década de los abuelos, de unos años para acá,
hemos como querido no entrarle a los temas polémicos. Y a los temas polémicos hay que entrarle con un consenso, sentarnos en una mesa, negociar. Hoy más que nunca el país lo requiere. Y yo voy a hacer todo el mayor esfuerzo por sentar a taxistas y también a los de las plataformas y buscar esos consensos necesarios para que el país salga adelante. Don Erwin, se nos acabó el tiempo. Tenemos un minutito para un mensaje para los televidentes y sus votantes. Bueno, yo lo que les estoy pidiendo es una oportunidad para poder hacer bien las cosas. Este país hace tiempos tendría que haber despegado porque tenemos todas las condiciones para poder hacerlo. Pero hay algo más importante que esto. Lo realmente importante es que tenemos que unirnos. Tenemos que lograr un consenso nacional entre sectores y partidos políticos. Y en esa tesis incluso, si hay que anteponer los intereses personales, habrá que hacerlo, pero el país hoy ocupa que estemos todos en la misma dirección y que busquemos esos consensos históricos que hicieron y con los que nuestros abuelos construyeron este maravilloso país heredado por nosotros. Generar una nueva unidad es mi reto y generarle oportunidades a este país es el mayor reto que tenemos en esta campaña. Así que los invito este 27 de junio a que me apoyen con su voto. Prometo trabajar 24/7 para sacar este país adelante. Don Erwin, muchísimas gracias por este espacio de conversación. Muchas gracias a usted y muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Y mañana lo esperamos. El debate del Partido Unidad Social Cristiana será aquí en Telenoticias a las 9 de la noche. Ahí tenemos en un cintillo la página que usted maneja, don Erwin, con todas sus propuestas para que los televidentes la visiten y puedan informarse. Y bueno, la convención será el domingo. Si Dios quiere. Ojalá que puedan salir a votar todos y que me den la oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias, Natalia.